Me quedé allí, en mi porche, con la taza de café calentándome las manos, contemplando el pequeño trozo de tierra que había convertido en algo hermoso durante los últimos años. Mi jardín era mi orgullo, mi rincón tranquilo del mundo después de que todo se derrumbara con Clarissa. El divorcio había sido un desastre, años de discusiones, lágrimas, y ella saliendo por la puerta con la mitad de mi vida en su maleta. Pero había encontrado la paz aquí, en este tranquilo suburbio de Illinois, solo yo y mis flores. Rosas, tulipanes, margaritas, todas creciendo fuertes bajo mi cuidado, con una pequeña valla que yo misma había construido para mantenerlo todo a salvo. No era gran cosa, pero era mía. Esa paz duró hasta el día que vi el camión de mudanzas 3 casas más allá. Al principio no le di mucha importancia, solo eran vecinos nuevos, probablemente gente amable que buscaba una vida tranquila como yo. Entonces la vi salir del asiento del copiloto, moviéndose el pelo como siempre hacía cuando intentaba parecer importante. Clarissa. Mi ex esposa. Se me encogió el estómago. Se había mudado a mi calle sin salida, como una broma cruel del universo. Entonces llegó Rick. Aún no sabía su nombre, pero lo vi salir del asiento del conductor, un tipo grande, de hombros anchos y pelo rapado, de esos que parecen capaces de dar vueltas a la vida dando órdenes. Su camioneta era uno de esos monstruos gigantescos, lleno de cromo y ruido, el tipo que esperarías de alguien que necesitaba que todos lo notaran. Los observé mientras desempacaban, con la esperanza de que se mantuvieran alejados. Pero la esperanza es curiosa. No dura mucho cuando la realidad te golpea. Unos días después, estaba regando mis rosas cuando oí el rugido de la camioneta al arrancar. Levanté la vista justo a tiempo para ver a Rick salir a toda velocidad de la entrada, doblar bruscamente en la esquina y rodar justo por el borde de mi jardín. Los neumáticos dejaron surcos profundos en el césped, destrozando el verde que había mantenido impecable durante meses. Me quedé allí, con la manguera goteando en la mano y la mandíbula apretada. Todavía no era el jardín, solo el césped, pero parecía una advertencia. Volvió a pasar la semana siguiente. Y luego la siguiente. Cada vez, hacía un giro brusco con la camioneta, dejando marcas de neumáticos como cicatrices en mi jardín. Apretaba los dientes y lo arreglaba, diciéndome que no valía la pena luchar. Pero un sábado por la mañana, estaba arrodillado en la tierra, plantando caléndulas nuevas, cuando oí el estruendo. Antes de que pudiera siquiera ponerme de pie, la camioneta de Rick atravesó mi jardín a toda velocidad. Las ruedas delanteras aplastaron mis rosas, las traseras las convirtieron en tulipanes. Los pétalos se esparcieron por todas partes, los tallos se partieron como huesos. Me puse de pie de un salto, con el corazón latiéndome con fuerza y el puño cerrado. Ni siquiera aminoró la marcha, siguió adelante, con las ventanillas bajadas, riendo como si fuera un partido importante. Miré hacia su casa y vi a Clarissa en el porche, bebiendo algo de un vaso, sonriéndome con sorna como solía hacerlo cuando sabía que había ganado una discusión. No pude soportarlo más. Crucé la calle, aún con las rodillas sucias, y me detuve al borde de la entrada. «Oye», grité con la voz temblorosa de ira. Rick salió de su camioneta, todo pavoneo, limpiándose las manos en los vaqueros como si acabara de hacer un trabajo de verdad. Clarissa se quedó donde estaba, mirándome con la misma mirada de suficiencia. «¿Te importaría mantener tu camioneta fuera de mi propiedad?», pregunté, intentando mantener la compostura. Rick solo sonrió, mostrando demasiados dientes. «¿Cuál es el problema, hombre?» «Son solo unas flores». Sentí que me hervía la sangre. «Es mi jardín. Llevo años trabajando en él. No puedes recorrerlo como si nada». Se rió, un sonido fuerte, como un ladrido, y miró a Clarissa como si yo fuera un payaso. Ella finalmente habló, su voz destilando ese veneno tan familiar. «Ay, Marcus, relájate. Los hombres son hombres. Rick es un hombre de verdad, no como algunos». Me quedé allí, mirándola, sintiendo esa vieja punzada. Un hombre de verdad. Ella también me lo había dicho durante el divorcio, como si yo fuera menos por no pavonearme rompiendo cosas para demostrar algo. Rick dio un golpecito en su camioneta, sin dejar de reírse. «Quizás deberías buscarte un pasatiempo más difícil, amigo». «¿Flores? ¡Qué monada!». No dije nada más. Me di la vuelta y volví a casa,
con la mandíbula tan apretada que me dolía. Los oía reír detrás de mí, un sonido más agudo de lo que quería admitir. Al entrar, cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, respirando con dificultad. Mi jardín, o lo que quedaba de él, era un desastre. Pétalos aplastados, tallos rotos, huellas de neumáticos que lo atravesaban como una herida. Había pasado años construyendo ese pequeño remanso de paz, y en una mañana, lo destrozaron. Miré por la ventana hacia su casa, hacia esa estúpida camioneta estacionada como si fuera la dueña de la calle, y algo cambió en mí. Esto ya no se trataba solo de flores. Esto era personal. ¿Querían empujarme? Bien. Yo les devolvería el golpe. Ni con gritos ni con los puños. Yo no era Rick. Lo haría a mi manera. Aún no sabía cómo. Pero allí, de pie, contemplando los restos de mi santuario, supe una cosa con certeza: esto no había terminado. Ni de lejos. Después de eso, cada sábado me despertaba con un nudo en el estómago, esperando el sonido de la camioneta de Rick. Se convirtió en una rutina que odiaba: tomar café en el porche, fingiendo que todo estaba bien, mientras mis ojos se dirigían a su casa, 3 casas más allá. Como un reloj, oía el motor acelerar, ruidoso y molesto, y ahí iba. Rick salía a toda velocidad de la entrada, se abría paso y volvía a atravesar mi jardín a toda velocidad. Las primeras veces, solo rozaba el césped, pero ahora se había vuelto más atrevido. Apuntaba al jardín, con los neumáticos devorando lo que quedaba de mis flores, dejando barro y tallos rotos a su paso. Me quedaba allí, agarrando mi taza con tanta fuerza que creía que se rompería, viéndolo alejarse a toda velocidad por la calle como si fuera el dueño de todo el barrio. Y allí estaba Clarissa, siempre, sentada en el porche con una copa en la mano, viéndolo todo como si fuera su programa favorito. A veces me saludaba con la mano, con esa sonrisita de suficiencia, como si me estuviera retando a hacer algo al respecto. Intenté hablar con ellos otra vez. Estúpido, lo sé, pero pensé que tal vez podría razonar con ellos. Una tarde, después de que me aplanara las margaritas, me acerqué con las manos metidas en los bolsillos para no hacer una tontería como golpearlo. Rick estaba apoyado en su camioneta, limpiando el capó como si fuera un caballo de premio. Clarissa estaba sentada en los escalones, removiendo hielo en su vaso. Oye. Empecé a hablar con voz firme. Te lo vuelvo a pedir, mantén esa cosa fuera de mi jardín. No es una pista de carreras. Rick ni siquiera levantó la vista, simplemente siguió puliendo. Es solo un poco de diversión, amigo. Relájate. Diversión. Esa palabra me dio un bofetón. No es divertido para mí, dije. Ese jardín es mío. Le dediqué años. Lo estás destrozando sin motivo. Finalmente se enderezó, elevándose sobre mí con esa sonrisa petulante. Solo son polvo y pétalos, Marcus. Tal vez si tuvieras algo que valiera la pena proteger, me importaría. Sentí que me calentaba la cara, pero antes de que pudiera reaccionar, Clarissa intervino. Está afirmando su hombría, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. No lo entenderías. Afirmando su hombría. Quise reír, pero solo sentía la rabia que bullía en mi interior. Me alejé de nuevo ese día, y sus risas me persiguieron de vuelta a casa. Cada vez que intentaba defenderme, lo convertían en una broma. Arreglaba el jardín lo mejor que podía, replantaba lo que podía salvar, allanaba los surcos, pero ya no era lo mismo. Las hileras ordenadas habían desaparecido, la cerca estaba inclinada, y cada arreglo era como una curita en una pierna rota. Empecé a evitar mi propio jardín delantero, solo para no ver los daños. Pero no podía evitar el ruido. Cada fin de semana, ese camión. Cada fin de semana, sus voces burlonas. Rick empezó a gritar cosas cuando pasaba en coche: buena hierba, amigo, o dale caña, chico flor. Y Clarissa se reía como si fuera lo más gracioso que había oído en su vida. Me quedaba despierto por las noches, mirando al techo, repasándolo todo en mi cabeza. Ya no era solo el jardín. Era la forma en que me miraban, como si yo no fuera nada. Como si nunca hubiera significado nada para ella. Entonces llegó la mañana que me destrozó. Me había quedado despierta hasta tarde la noche anterior,
trabajando en una nueva sección del jardín, intentando revivirlo. Había reconstruido la cerca de madera a mano, martillando cada tabla en su lugar, sintiendo un poco de orgullo regresar. Me acosté cansado pero esperanzado. Al despertar, salí arrastrando los pies con mi café, esperando ver mi obra aún en pie. En cambio, me quedé paralizado. El jardín había desaparecido. No solo dañado, sino destruido. Todas las plantas fueron arrancadas, pisoteadas o arrancadas. La cerca en la que había invertido horas estaba derribada a patadas, con astillas de madera esparcidas por todas partes. Profundas huellas de neumáticos la atravesaban por el centro, y aún podía oler el escape en el aire. Parecía una zona de guerra, como si un monstruo la hubiera arrasado solo para fastidiarme. Dejé caer mi taza, el café me salpicó las botas, y me quedé allí parado, con el pecho apretado y las manos temblorosas. No necesitaba adivinar quién lo había hecho. Podía oír la camioneta de Rick al ralentí calle abajo, y cuando levanté la vista, allí estaba, asomado a la ventana con la misma sonrisa tonta. «¡Uy!», gritó, aceleró y salió corriendo. Clarissa estaba de nuevo en el porche, riendo tanto que casi derramó su bebida. No me moví por un buen rato. Solo me quedé mirando el desastre. Mi desastre ahora. Lo último que me quedaba, lo único a lo que me aferré después de que ella me dejara, se había ido. Para mí, no era solo tierra y pétalos. Era cada mañana tranquila que pasaba allí, cada hora que dedicaba a hacer algo bueno de los escombros que ella había dejado atrás. Y se lo habían llevado, solo porque podían. Volví adentro, cerré la puerta de golpe y me hundí en una silla, con la mente acelerada. No iba a suplicarles más. No iba a gritar, ni a razonar, ni a seguirles el juego. Creían que podían pisotearme. Literalmente. Y salirme con la mía. Pensaron que simplemente lo aceptaría, como siempre lo había hecho con ella. Pero esta vez no. Aún no sabía qué iba a hacer. Pero mientras estaba allí sentado, mirando mis botas embarradas, una llama empezó a arder en mi interior. Esto ya no se trataba de flores. Se trataba de que creían que podían doblegarme y reírse mientras lo hacían. Aún no estaba doblegado. Y no iba a dejar que ganaran. Encontraría la manera de que se arrepintieran. Me aseguraría de ello. No pude dormir esa noche después de que destrozaran mi jardín. Lo seguía viendo cada vez que cerraba los ojos. Las flores destrozadas, la cerca rota, las huellas de neumáticos atravesándolo todo como un cuchillo. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, con la mente llena de ira y algo más agudo. Esta vez no iba a arreglarlo así como así. No iba a dejar que Rick y Clarissa se rieran de mí como si fuera un tipo fácil de pisotear cuando quisieran. Para cuando salió el sol, ya lo había decidido. Necesitaba un plan, algo inteligente, algo que les diera justo en el blanco sin tener que darles un puñetazo. No tenía el tamaño de Rick ni el veneno de Clarissa, pero tenía cabeza y la iba a usar. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el nombre de Kelventen. Si alguien podía ayudarme a lograrlo, era él. Kel era un viejo amigo de mucho tiempo atrás, antes de Clarissa, antes del divorcio, cuando la vida era más sencilla. Ahora vivía en el campo, un granjero con un don para la mecánica. Había construido todo tipo de cosas raras a lo largo de los años. Artilugios para sus cultivos, aparatos para ahuyentar cuervos, incluso un pequeño perro robot una vez, solo para reírse. Hacía tiempo que no hablaba con él, pero me debía un favor de hace unos veranos, cuando lo ayudé a transportar heno después de que su camión se averiara. Marqué su número, paseando por la cocina, con el jardín destrozado mirándome fijamente por la ventana. Marcus Shaw, viejo perro, respondió Kel con voz áspera y alegre. ¿Por qué me llamas al amanecer? No perdí el tiempo. Necesito tu ayuda, Kel. El nuevo marido de mi exesposa ha estado destrozando mi jardín, y ya no quiero más. Quiero arreglar algo. Algo que lo detuviera en seco. Hubo una pausa, luego una risita. Parece que alguien se pasó de la raya. Dime qué piensas. Lo expliqué. Como Rick no dejaba de conducir por mi jardín, como Clarissa lo incitaba, como destrozaron todo lo que había construido. Kel escuchó, gruñendo de vez en cuando, y cuando terminé, no dudó.
Tengo justo lo que necesito, dijo. ¿Has oído hablar de una estera perimetral? Los granjeros las usan para evitar que las vacas se desvíen. El bajo voltaje no mata a nadie, pero les hará desear haberse quedado en casa. Tengo uno que puedo ajustarte. Me puse alerta. ¿Qué más tienes? Se rió de nuevo. ¿Qué tal los aspersores de movimiento? Les cae agua helada en cuanto pisan donde no deben. Y, te encantará esto, un altavoz de movimiento. Preparé uno con un sonido que asustará al mismísimo diablo. Mitad demonio, mitad perro del infierno, escandaloso. Creerán que se abrieron las puertas del infierno. Sentí una sonrisa dibujándose en mi rostro. Perfecto, Kel. ¿Puedes traérmelo rápido? Dame un día para reunirlo, dijo. Te lo dejo mañana. Pero después me debes una cerveza. Trato hecho, dije, sintiéndome más ligero que en semanas. Kel apareció la tarde siguiente, traqueteando en mi entrada con su destartalada camioneta. Salió, fibroso y bronceado, cargando una caja de equipo que tintineaba y traqueteaba. Aquí tienes tu kit de venganza, dijo, dejándola en el suelo con un golpe sordo. Me lo explicó. La estera era una cosa delgada y gomosa que podía enterrar bajo una capa de tierra, conectada a una pequeña batería. Los aspersores eran pequeños pero resistentes, fáciles de ocultar en los parterres. Y el altavoz, lo conectó a su teléfono y me lo reprodujo. Era un rugido profundo y gutural, como de una pesadilla, tan fuerte que despertó a toda la calle. Se cagarán en los pantalones, dijo Kel con una sonrisa. Asentí, imaginando la cara de suficiencia de Rick transformándose en pánico. Ojalá que sí. Pasamos el resto del día preparándolo. Cavé zanjas poco profundas a lo largo del borde de mi jardín, extendí la estera y la cubrí con tierra para que pareciera que no había nada. Luego puse los aspersores, escondidos detrás de lo que quedaba de mis plantas, apuntando justo al camino que Rick siempre tomaba. Escondí el altavoz debajo del porche, inclinado para que el sonido se escuchara a toda potencia hacia la calle. Kel lo conectó todo a sensores de movimiento, se subía a la alfombra y comenzaba el espectáculo. Añadí algo más, mis viejas cámaras de seguridad. Las había comprado baratas hacía un tiempo, sobre todo para vigilar a los ladrones de paquetes, pero ahora serían mis ojos. Monté uno en el porche y otro junto al garaje, ambos apuntando al jardín. Si Rick intentaba algo, tendría pruebas. Para cuando terminamos, el sol se ponía y mi casita parecía normal otra vez, solo que ahora era una trampa, a punto de saltar. Kel me dio una palmadita en el hombro. Eres un hombre paciente, Marcus, pero incluso los hombres pacientes tienen límites. Esto le enseñará. Le di las gracias, le di una cerveza fría de la nevera y lo despedí. Luego entré, tomé una taza de café recién hecho y me senté en una silla junto a la ventana. Estaba oscuro afuera, la calle estaba tranquila, pero no me iba a dormir. Quería estar despierto cuando Rick hiciera su siguiente movimiento. Sabía que vendría. Los fines de semana eran su momento de gloria, y no podría resistirse a volver a arrasar mi jardín, sobre todo después de haberlo destrozado tanto. Me senté allí, sorbiendo mi café, con la amargura igualando el fuego en mi pecho. Cada crujido de la casa, cada susurro afuera, me mantenía alerta. No dejaba de imaginarlo, su camioneta llegando, las llantas golpeando la alfombra, el caos que seguiría. No era un tipo violento, nunca lo había sido, pero esto no se trataba de violencia. Se trataba de recuperar lo que era mío, de demostrarles que no era el hombrecillo débil que creían que era. Mi jardín había desaparecido, sí, pero mi orgullo no. Miré las cámaras de mi teléfono, sus lucecitas verdes parpadeando en la oscuridad. Todo estaba listo. Solo me quedaba esperar. Y a medida que la noche se alargaba, esa espera se convirtió en algo satisfactorio, como la calma antes de una tormenta que sabes que se avecina. Me habían presionado demasiado, y ahora iban a descubrir qué pasa cuando yo los contraatacaba. Llevaba horas sentada junto a la ventana, con el café de mi taza frío, cuando por fin lo vi. Los faros de un coche atravesaban la oscuridad. Eran las 2 de la madrugada, la calle estaba en completo silencio, salvo por el rugido sordo de la camioneta de Rick acercándose. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por algo más. Expectación,
quizás incluso emoción. Me había pasado todo el día preparando mi trampa con Cal, y ahora era el momento de ver si funcionaba. Me incliné hacia adelante, mirando a través de las persianas, viendo ese vehículo enorme bajar por el callejón sin salida. Rick ni siquiera intentó ser sutil. Giró a lo ancho, como siempre, directo a mi jardín. Contuve la respiración cuando las ruedas delanteras cruzaron la línea y golpearon el lugar donde había enterrado la alfombra. Entonces ocurrió, ¡zas! Un crujido agudo hendió el aire, débil pero inconfundible, y la camioneta se sacudió como si hubiera chocado contra un muro. La voz de Rick atravesó la noche, un grito agudo que no encajaba en absoluto con su arrogancia. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que pasaba, se activaron los aspersores. Los había apuntado con precisión, y ahora lanzaban agua helada directamente a su camioneta, rociando por las ventanas abiertas. Podía oírlo maldecir, en voz alta y frenética, mientras el frío lo azotaba. A continuación, se oyó el rugido demoníaco. El altavoz de Cal emitió ese sonido atroz. Un aullido profundo y gutural que resonó en las casas como si un monstruo hubiera salido del infierno. Fue más fuerte de lo que esperaba, haciendo vibrar mis ventanas, y vi la camioneta de Rick dar un volantazo, con las llantas patinando en la tierra mojada. Estaba gritando algo que no pude entender, probablemente maldiciendo a más no poder, y no pude evitarlo. Sonreí. El caos era hermoso. El lodo volaba por todas partes mientras intentaba salir a toda velocidad, la camioneta patinando como un animal en pánico. Entonces vi movimiento en su casa. Clarissa salió al porche a trompicones, envuelta en una bata y con el pelo revuelto. Debió de oír el ruido y pensó que Rick la necesitaba. Bajó 2 pasos del porche, descalza, y se golpeó contra la alfombra, ¡zas! Gritó, un chillido salvaje, dando saltitos como si hubiera pisado un cable de alta tensión. ¿Rick? ¿Qué demonios es esto? Gritó, con la voz entrecortada cuando los aspersores la alcanzaron también, empapándola de pies a cabeza. Ya no podía quedarme dentro. Agarré mi chaqueta, me puse las botas y salí al porche, con el rostro sereno, como si acabara de despertar para ver qué pasaba. La escena frente a mí era mejor de lo que había soñado. Rick estaba medio fuera de la camioneta, con una pierna atascada en el barro, el agua goteando de su rapada cabeza y la camisa pegada al pecho. Clarissa estaba empapada, aferrada a su bata, temblando y fulminando con la mirada a todo como si el mundo la hubiera traicionado personalmente. El rugido había cesado, el altavoz tenía temporizador, pero los aspersores seguían funcionando, escupiendo agua helada a pequeños chorros. Crucé los brazos y me apoyé en la barandilla, dejando que el silencio se asentara un segundo antes de hablar. ¿Problemas?, pregunté, manteniendo la voz serena, como si solo fuera un vecino preocupado. Rick giró la cabeza de golpe, con la cara roja y furiosa, pero no dijo nada de inmediato, estaba demasiado ocupado intentando sacar su bota del lodo. Clarissa, en cambio, no se inmutó. Se abalanzó sobre mí, resbalando un poco en la hierba mojada, y me apuntó a la cara con un dedo empapado. ¿Qué hiciste, Marcus? Esto es una locura. Vamos a llamar a la policía. No me inmuté. Había estado esperando esa amenaza y estaba listo. Por favor, hazlo, dije, mirándola a los ojos. Tengo grabaciones de seguridad de ustedes dos destruyendo mi propiedad durante semanas. A la policía le gustaría verlas. Eso la dejó paralizada. Abrió la boca, luego la cerró, y pude ver cómo se encendían los motores tras esos ojos furiosos. Rick por fin se liberó del barro y se acercó pisando fuerte, con el puño cerrado como si quisiera dar un puñetazo. ¿Te crees listo, eh? Gruñó, con el agua aún corriéndole por el cuello. ¿Preparando una trampa? Eres patético. Me encogí de hombros, sin moverme ni un centímetro. Creo que es bastante inteligente, la verdad. Deberías intentar quedarte en tu lado de la calle la próxima vez. Dio un paso más cerca, con el pecho inflado, pero Clarissa lo agarró del brazo. Rick, no, siseó ella, en voz baja pero cortante. No vale la pena. Estaba empapada, con la bata pegada al cuerpo, y por una vez, no parecía tan presumida. Se quedaron allí, mirándome fijamente, y yo simplemente les devolví la mirada, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, control.
Las cámaras estaban grabando, la trampa había funcionado, y por primera vez desde que entraron, no era yo quien estaba a la defensiva. Rick murmuró algo en voz baja, probablemente una maldición, y volvió a su camioneta, pateando el barro como si lo hubiera ofendido personalmente. Clarissa me lanzó una última mirada venenosa antes de seguirme, sus pantuflas crujiendo a cada paso. Esto no ha terminado, gritó por encima del hombro, pero sonó vacío, como si ya no estuviera tan segura. Los vi irse, la camioneta renqueando de vuelta a la entrada, dejando un rastro de agua y derrota. Me quedé en el porche un rato más, dejando que el aire nocturno me refrescara. Los aspersores finalmente se apagaron detrás de mí. El jardín estaba hecho un desastre otra vez, con barro y marcas de neumáticos, pero no importaba. Esta noche no se trataba del jardín. Se trataba de demostrarles que ya no me iba a rendir. Volví adentro, cerré la puerta con llave y abrí la grabación en mi teléfono. Ahí estaba, nítido como el agua, Rick entrando en coche, la alfombra lo electrocutaba, los aspersores lo empapaban, el bailecito de Clarissa cuando ella también cayó en la trampa. Lo guardé todo, cada segundo, y me recosté en la silla. Podrían llamar a la policía si quisieran, me encantaría verlos intentar explicar esto. Pero por ahora, había ganado. Quizás no la guerra, pero esta batalla. Esta era mía. Dejé el teléfono, me serví un café recién hecho y me senté en silencio, saboreándolo. La noche aún no había terminado, y esta lucha tampoco, pero por primera vez en semanas, sentí que yo era quien tenía las riendas. Que volvieran a por mí. Estaría listo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más ligero que en semanas, con el recuerdo de Rick y Clarissa agitándose en mi trampa aún fresco en mi mente. Había dormido profundamente, de esos que duermen cuando sabes que has dado un buen puñetazo, aunque no haya sido con los puños. El sol apenas asomaba por los tejados cuando salí al porche con mi café, esperando ver el lodo de la noche anterior. Ahí estaba, sí, huellas de neumáticos y charcos, pero algo más me llamó la atención. La camioneta de Rick estaba aparcada torcida en la entrada, todavía llena de tierra, y podía verlo a través de la ventana delantera, paseándose de un lado a otro como un oso enjaulado. Clarissa no estaba a la vista, probablemente todavía furiosa con su bata empapada. Sonreí con sorna en mi lodo. Habían amenazado con llamar a la policía, pero la calle estaba tranquila, sin sirenas ni luces intermitentes. Se alejaron, al menos por ahora. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para disfrutarlo. Alrededor del mediodía, un coche se detuvo frente a mi casa. Un elegante sedán negro, de esos que gritan abogado o cobrador. Un tipo con traje barato se bajó, portapapeles en mano, y se acercó a mi pasillo. Lo esperé en la puerta antes de que pudiera llamar. «¿Marcus Shaw?», preguntó con voz apagada. «Soy yo», dije, con tono relajado. Me entregó un papel de aspecto oficial, con un montón de jerga legal escrita a máquina. «Orden de cese y desistimiento», dijo. «De Richard Dalton. Dice que lo estás acosando con dispositivos peligrosos en tu propiedad. Tienes 24 horas para retirarlos o presentará cargos». Tomé el papel y miré las palabras: allanamiento, responsabilidad civil, daños y perjuicios. El nombre de Rick estaba garabateado al final, con una firma grande y descuidada. Casi me reí. «Gracias», le dije al tipo, y asintió, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y lo leí, con el ánimo decaído. ¿Acoso? ¿Dispositivos peligrosos? Eso era Rich, viniendo del tipo que había estado tratando mi jardín como su derbi de demolición personal. Tiré la carta sobre la mesa y agarré mi teléfono, buscando las imágenes de anoche. Ahí estaba, Rick entrando en mi propiedad, la alfombra lo electrocutaba, los aspersores lo empapaban. Terreno privado, allanamiento declarado. Si alguien tenía un caso, era yo. No iba a quitarle nada. Si intentara imponerlo, se lo restregaría en la cara. Aún así, sabía que este no era el final. Rick no me parecía de los que se dejan detener por un pequeño golpe y un poco de agua, y Clarissa era demasiado terca como para dejarme tener la última palabra. Supuse que se lamerían las heridas un par de días y luego volverían a atacarme. Tenía razón, pero no como esperaba. Empezó poco a poco esa noche. Estaba afuera,
limpiando el barro de la noche anterior, cuando noté algo extraño. Un par de paquetes de ketchup estaban pegados a uno de mis gnomos de jardín, de esos que venden en los restaurantes de comida rápida, con el sombrerito manchado de rojo. Fruncí el ceño, los recogí y los tiré a la basura, pensando que quizá a algún niño se le habían caído. A la mañana siguiente, encontré latas de cerveza vacías atascadas en lo que quedaba de mis parterres, 3 de ellas, arrugadas y con olor a alcohol rancio. Me quedé allí, con las manos en las caderas, mirándolos fijamente. Esto no era casualidad. Los niños no andan a escondidas plantando latas así. Revisé las cámaras. Nada claro, solo sombras moviéndose en la oscuridad, demasiado lejos para distinguir una cara. Sin embargo, mi instinto me decía que era Rick. No era tan tonto como para volver a pasar por allí, no después de anoche. ¿Pero esto? Esto era tan insignificante como para ser suyo. Empeoró en los días siguientes. Una noche, al volver de la ferretería, encontré basura esparcida por el jardín. Cáscaras de plátano, pozos de café, algunos envoltorios, como si alguien hubiera vaciado una bolsa de basura y se hubiera ido corriendo. A la mañana siguiente, salí y me dieron arcadas. Alguien había tirado un montón de arena para gatos usada justo en la escalera de mi porche. El olor me golpeó como un puñetazo, agrio y penetrante, y tuve que coger una pala para meterla en una bolsa antes de poder siquiera llegar al buzón. Volví a mirar las cámaras. Nada sólido todavía, solo un destello de movimiento cerca del borde del marco. Quienquiera que fuese sabía dónde estaban los puntos ciegos, y eso me calentó la sangre. Rick había estado observando, intentando encontrar la manera de esquivar mi trampa. Me lo imaginaba riéndose disimuladamente, Clarissa animándolo con esa sonrisa suya, pensando que habían encontrado una nueva forma de sacarme de quicio. Y no me equivocaba con su melancolía. Cada vez que veía a Rick afuera, me fulminaba con la mirada desde el otro lado de la calle, con la mandíbula apretada y los hombros encorvados como si se estuviera conteniendo. Clarissa mantenía la distancia, pero a veces la pillaba en el porche, mirando mi casa con esos ojos fríos, bebiendo a sorbos como si estuviera tramando algo. Ya no gritaban, ya no se burlaban de mí en mi cara, pero esta venganza silenciosa era peor. Era furtiva, sucia, y me hacía sentir que mi pequeña victoria de la noche anterior no había significado nada. Los había humillado, sí, pero ahora me contraatacaban de maneras que no podía demostrar. Pasaba horas limpiando sus desastres, quitando el ketchup de mis gnomos, sacando la basura a la acera, y cada vez que lo hacía, sentía que ese fuego en mi pecho se encendía de nuevo. La carta de cese y desistimiento estaba en mi mesa, burlándose de mí también, Rick fingiendo ser la víctima mientras convertía mi jardín en su vertedero. Esa noche me senté con otro café, mirando la calle oscura, con la mente acelerada. La trampa había funcionado una vez, pero no fue suficiente. Habían encontrado la manera de sortearla, y no podía quedarme ahí sentado, aguantando. Necesitaba capturarlos de verdad, con algo que las cámaras no pudieran pasar por alto. Algo que se quedara grabado, algo de lo que no pudieran escaparse. Aún no sabía cómo, pero mientras observaba su casa, con las luces parpadeando tras las cortinas, supe una cosa con certeza. Lo peor aún estaba por venir. No habían terminado conmigo, ni yo con ellos. Esto era un juego, y yo iba a jugarlo mejor. Empezaba a sentirme prisionera en mi propia casa, siempre nerviosa, esperando el siguiente montón de basura o la siguiente puya de Rick y Clarissa. La arena para gatos había sido el punto de inflexión, y limpiar ese desastre apestoso del porche me hizo darme cuenta de que no podía seguir limpiando lo que dejaban. Necesitaba pruebas, algo contundente que les restregara en la cara y acabar con esto de una vez por todas. Había estado revisando las cámaras a diario, pero eran demasiado inteligentes, se limitaban a las sombras, enfocando los puntos donde los lentes no alcanzaban. Había subestimado a Rick, no era solo un bocazas con una camioneta, era astuto, a su manera desagradable. Una noche, sentado allí, con un café en la mano, mirando la calle oscura, lo vi. Un destello de movimiento cerca del borde de mi jardín. No era un coche esta vez, sino una figura, rápida y silenciosa, deslizándose entre las sombras. Se me aceleró el pulso, agarré el teléfono y abrí la cámara, entrecerrando los ojos ante la imagen granulada. Era él. Rick. No pude verle la cara con la suficiente claridad como para comprobarlo,
pero conocía esa figura corpulenta, la forma en que se movía como si fuera el dueño del lugar. Lo vi acercarse sigilosamente, con un saco al hombro, y se me revolvió el estómago. Esta vez no solo estaba tirando basura, sino que tramaba algo peor. Me quedé quieta, sin apenas respirar, dejándole creer que estaba dormida o que me había ido. Se detuvo cerca de lo que quedaba de mis parterres, se arrodilló y empezó a sacar algo de la bolsa. No era basura. Era blanco, granulado, como si reflejara la luz de la luna, sal. Una maldita bolsa llena, tirada directamente en la tierra. Apreté los puños con tanta fuerza que me dolían los nudillos. No solo estaba jugando conmigo, sino que estaba envenenando la tierra, asegurándose de que nada volviera a crecer allí. Mi jardín ya estaba destrozado, ¿pero esto? Era él escupiendo sobre las cenizas, intentando matar cualquier posibilidad de que yo pudiera recuperarlo. Trabajó rápido, extendiéndolas bien, luego se levantó, se sacudió las manos y se escabulló de vuelta a su casa, en la oscuridad. Me quedé allí sentado, temblando de rabia, viéndolo desaparecer. Creyó que había salido indemne. Se equivocó. Revisé la grabación de inmediato, rebobinando hasta el momento en que apareció. Allí estaba, claro como el agua esta vez. La cámara del garaje lo había captado de lleno, con la cara iluminada por una farola mientras se agachaba con ese saco. Rick Dalton, en toda su gloria petulante, salpicándome la tierra como un villano de dibujos animados. Guardé el cargador, me temblaban las manos, no de miedo, sino de la emoción de tenerlo finalmente. Esto ya no era un simple vandalismo. Eran daños materiales deliberados y calculados. No perdí ni un segundo. Tomé mi teléfono y llamé a la policía local. Mi voz sonaba firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Sí, hola. Soy Marcus Chow de Elm Street. Dije cuando contestó el operador. Tengo un vídeo de mi vecino entrando sin permiso y arruinando mi propiedad. Acaba de echar sal por todo mi jardín para matar la tierra. Necesito que alguien venga ya. No tardé mucho, quizá 20 minutos, en ver llegar la patrulla, con las luces apagadas, aparcando tranquilamente frente a mi casa. Bajaron dos agentes, un joven con el pelo rapado y una mujer mayor con aire serio. Los esperé en la puerta, con el teléfono en la mano. Gracias por venir, dije, para ser breve. Lo tengo todo grabado. Me siguieron adentro y reproduje las imágenes, Rick entrando a escondidas, tirando la sal y escabulléndose. La policía mayor arqueó una ceja. Es bastante descarado, dijo, anotando algo en su libreta. ¿Sabes quién es? Sí, dije. Rick Dalton. Vive 3 casas más allá. Lleva semanas destrozando mi jardín con su camioneta. Tengo más vídeos si los necesitas. Ella asintió. Con esto basta por ahora. Vamos a hablar con él. Me quedé en el porche, observándolos caminar por la calle, con las linternas rebotando en la oscuridad. Vi la camioneta de Rick aún estacionada en la entrada, y una luz se encendió adentro cuando la policía llamó a la puerta. La puerta se abrió, y allí estaba él, sin camisa, con cara de enfado hasta que vio a los uniformados. No oí lo que decían, pero vi que empezó a agitar los brazos y a alzar la voz, probablemente intentando zafarse. Entonces, el policía más joven dio un paso al frente, tranquilo pero firme, y Rick hundió los hombros. Clarissa apareció detrás de él, pálida, aferrándose de nuevo a esa maldita bata. Empezó a gritar también, y su voz se oyó por toda la calle silenciosa. Esto es ridículo. Estás arruinando a nuestra familia por un poco de porquería. Me quedé allí parado, con los brazos cruzados, dejando que me invadiera. Los policías ni se inmutaron, hablaron unos minutos más. Entonces Rick salió con las manos a la espalda. Oí el clic de las esposas y sentí un ligero alivio. Lo acompañaron hasta la patrulla, cabizbajo, mientras Clarissa los seguía gritando como una loca. El policía mayor regresó a mi lado mientras el otro subía a Rick al coche. Lo arrestaremos por allanamiento y daños a la propiedad, dijo. Ese vídeo es confiable. ¿Quieres presentar cargos? Claro que sí, dije sin dudarlo. Ella asintió levemente, como si ya lo esperara. Necesitamos que vengas mañana a la comisaría con las grabaciones. Por ahora, pasa la noche en su celda.
Le di las gracias y se marcharon. La silueta de Rick se desplomó en el asiento trasero. Clarissa se quedó en su porche, viéndolos irse, y luego se giró y me miró con furia, con los ojos encendidos incluso desde la distancia. Me encogí de hombros, lo justo para que lo viera. Deberías haberlo pensado antes de arruinar mi jardín, dije, lo suficientemente alto como para que se oyera. No respondió, simplemente se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe. Volví adentro, cerré con llave y me hundí en mi silla, con la adrenalina aún corriendo por mis venas. El jardín estaba perdido, salado y muerto, pero eso no importaba esa noche. Lo había atrapado. Había ganado esta ronda, y esta vez no podían tomárselo a broma. Me serví un café recién hecho, con el vapor subiendo en volutas, y me permití sonreír. No había terminado, la mirada de Clarissa me lo decía, pero por ahora, tenía la sartén por el mango, y me sentía bien. Desperté a la mañana siguiente en una calle tranquila, esa quietud que parecía demasiado buena para ser verdad después de todo. Rick se había ido, lo habían esposado la noche anterior, y supuse que Clarissa aún se estaba recuperando de todo. Salí con mi café, esperando sentir algún tipo de triunfo, pero el costado de mi jardín, la tierra salada y la cerca rota lo humedecieron un poco. Lo había alcanzado, sí, pero el daño ya estaba hecho. Aún así, no iba a dejar que eso arruinara el momento. Tomé un sorbo de café y observé su casa, preguntándome cuánto tardaría Rick en pagar la fianza. Resultó que no mucho. Al mediodía, vi su camioneta entrar de nuevo en la entrada, más despacio de lo habitual, como si intentara no llamar la atención. Salió cabizbajo y desapareció dentro sin mirarme. Clarissa salió al porche un minuto después, paseándose como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja. No la oí, pero sus gestos desenfrenados me indicaron que estaba furiosa, probablemente gritándole a un abogado o a un amigo sobre lo injusto que era todo. El vecindario empezó a animarse después de eso. Sorprendí a la señora Henley, la vecina, mirándome por encima de la cerca mientras regaba sus plantas. Oí que la policía estuvo aquí anoche, dijo con voz curiosa, pero sin insistencia. Sí, dije, sin rodeos. Lo pillé destrozando mi jardín. Ella asintió, con una leve sonrisa en los labios. Bien por ti, Marcus. Ese hombre ha sido una amenaza desde que apareció. No era solo ella. Otros vecinos empezaron a saludarme con la cabeza o a saludarme rápidamente al pasar, como si hubiera hecho algo que ellos, por su educación, no habían intentado. Me sentí bien al saber que no estaba solo en esto, pero no duró mucho. Esa noche, sobre las 3 de la madrugada, me desperté sobresaltado por un crujido agudo afuera. Me tambaleé hasta la ventana, frotándome los ojos para quitarme el sueño, y lo vi, las llamas salían de mi cubo de basura junto a la acera, un brillo naranja brillante en la oscuridad. Se me encogió el corazón. Agarré mi teléfono y salí corriendo en calzoncillos y camiseta, con el aire frío azotándome mientras cogía la manguera del jardín del porche. El fuego no era grande, solo papel y hojas, pero el olor a plástico quemado me impactó al rociarlo. La lata estaba medio derretida cuando apagué las llamas, una malla carbonizada goteaba sobre el pavimento. Me quedé allí, con la manguera goteando en la mano, respirando agitadamente, con la hierba mojada empapando mis pies descalzos. No fue un accidente. Alguien lo había encendido, y no necesité adivinar quién. Miré su casa, oscura, silenciosa, sin señales de vida, pero lo sabía. Rick podría haberse estado lamiendo las heridas, pero ¿Clarissa? Era de otra clase de locura, de esas que no paraban. Regresé a casa, empapado y temblando, y abrí la grabación. Se me revolvió el estómago al ver una figura encapuchada, rápida y cuidadosa, acercándose sigilosamente a la letrina con un encendedor en la mano. El ángulo estaba desviado, el rostro en sombras, pero reconocí su silueta, su forma de moverse. Clarissa. Se había mantenido fuera del encuadre, evitando los puntos donde las cámaras podían captarla. Inteligente. Demasiado inteligente. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, mientras la ira crecía lenta y constantemente. Ya había ido demasiado lejos, el incendio provocado no era una broma, no era tirar basura. Esto era peligroso, y no podía dejarlo pasar. Pero las imágenes no eran suficientes, todavía no.
La policía lo consideraría circunstancial, y ella se escabullía con esa sonrisa suya de suficiencia. Necesitaba más, algo hermético, pero no sabía cómo conseguirlo. Pasé el día siguiente limpiando el desastre, llevando la lata rota al taller, con la mente a mil. Rick se mantuvo oculto, probablemente bajo órdenes de pasar desapercibido tras su arresto, pero Clarissa estaba en todas partes, paseando por su porche, mirándome fijamente cada vez que salía, con sus ojos como dagas. Los vecinos se mantenían a distancia, susurrando entre ellos, y podía sentir la tensión subiendo por la calle. Esto no había terminado, ni de lejos. Empecé a revisar las cámaras cada noche, ajustando los ángulos, con la esperanza de captarlas si volvía a intentarlo. Incluso volví a poner en marcha los aspersores, por si acaso Rick se atrevía, pero ahora era Clarissa la que me preocupaba. Estaba desquiciada, más salvaje de lo que la había visto nunca, ni siquiera durante el divorcio. Había humillado a su querido Rick, y ella no iba a dejarlo pasar. Apenas dormí, saltando con cada sonido, mi café se enfrió mientras estaba sentado junto a la ventana, observando, esperando. Estaba listo para una partida larga, ella cometería un desliz tarde o temprano, y yo estaría allí cuando lo hiciera. Pero entonces, de repente, la ayuda llamó a la puerta. Era tarde, el sol ya se ponía, cuando oí que llamaban a mi puerta. Abrí y me encontré con Brielle Knox, la adolescente de 2 casas más allá, parada allí con las manos en los bolsillos. Era una niña tranquila, siempre jugueteando con su dron, y yo nunca le hablaba mucho más allá de saludarla con la mano. «Hola, señor Shaw», dijo, cambiando de postura. «Vi lo que pasó con tu cubo de basura. Y sé quién lo hizo». Parpadeé, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Miró por encima del hombro y luego me miró. «Tengo imágenes del dron». La pillé iluminándolo. «Clarissa. La semana pasada tiró huevos a la jaula de mi perro, y la he estado vigilando desde entonces. Ya no aguanto más sus cagadas». Me quedé boquiabierta. «¿Tienes vídeo?» Ella asintió, sacando su teléfono. «Claro como el agua. Se busca». Sonreí, más que en semanas. «Brielle, te acabas de convertir en mi vecina favorita». Sonrió levemente, y supe en ese momento que esta era la oportunidad que había estado esperando. Clarissa había terminado. Me quedé allí en el porche, todavía conmocionada por la visita de Brielle, con la mente llena de lo que me acababa de dar. Me mostraba las imágenes del dron en su teléfono, al principio granuladas, pero luego se acercaban, nítidas como la luz del día. Allí estaba Clarissa, escabulléndose de su casa con esa sudadera, con el encendedor titilando en la mano mientras se inclinaba sobre mi cubo de basura. Las llamas prendieron enseguida y ella retrocedió rápidamente, mirando a su alrededor como un gato nervioso antes de desaparecer entre las sombras. Brielle había captado cada segundo, con su dron flotando en silencio sobre la calle. «Pensé que querrías esto», dijo, con la voz áspera por su propio rencor. «Has sido una imbécil con todos, no solo contigo». Asentí, apenas capaz de hablar, y me envió el archivo en ese mismo instante. «Gracias, Brielle». Lo conseguí, y ella se encogió de hombros como si nada, volviendo a casa con las manos en los bolsillos. Pero no era nada. Fue todo. Entré, cerré la puerta con llave y abrí el vídeo en mi portátil, viéndolo una y otra vez. Mis manos estaban firmes, ya no temblaban, solo una tranquila certeza se instalaba. Esto no era como la grabación de Rick, borrosa y cuestionable. Era su rostro, sus movimientos, innegables. Incendio provocado. Había cruzado una línea de la que no podía retractarse, y la tenía en la mira. Grabé el vídeo en una memoria USB, cogí mi chaqueta y fui a la comisaría esa misma tarde. La misma policía mayor que arrestó a Rick estaba allí, su placa decía, Oficial Grant. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, arqueando una ceja. «Ya regresó, señor Shaw», dijo, reclinándose en su silla. «Sí», dije, sosteniendo la unidad. «Tengo algo nuevo. Esta vez es Clarissa Dalton». Prendió fuego a mi cubo de basura la otra noche y lo grabó todo en vídeo. Tomó el disco duro, lo conectó a su computadora y vio la grabación en silencio. Me quedé allí, con los brazos cruzados, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima con cada segundo que miraba la pantalla. Cuando terminó,
dejó escapar un silbido. «Es ella, sí», dijo, garabateando algo en un bloc de notas. «¿De dónde sacaste esto?» «El vecino con un dron», dije. «Tiene su propio problema con Clarissa». «¡Qué suerte!». Grant asintió, con una leve sonrisa burlona en los labios. «¡Qué suerte!». «Esto es sólido. ¿La recogeremos hoy?». Sentí un alivio intenso, como si por fin pudiera volver a respirar. «Gracias», dije, y me despidió con un gesto. «Solo hago mi trabajo». «¿Vas a presentar cargos por esto también?». «Claro que sí», dije, sin dudarlo. Me miró con una mezcla de respeto y diversión, y me dijo que me fuera a casa, que ellos se encargarían. Ya estaba de vuelta en mi porche al caer la tarde, con un café en la mano, cuando la patrulla llegó a su casa. Observé desde lejos, con naturalidad, como si simplemente estuviera disfrutando del día. 2 oficiales, Grant y el chico más joven de antes, llamaron a la puerta. Clarissa abrió, todavía con la bata puesta y el pelo revuelto. No pude oír sus palabras, pero empezó a agitar los brazos y a elevar la voz, aguda y fuerte. «Esto es una locura». «No pueden hacer esto», gritó, tan fuerte que la oí. Grant mantuvo la calma, diciendo algo que no pude entender, y entonces el policía más joven se adelantó, esposado. Clarissa se quedó paralizada, con la boca abierta, e intentó volver a entrar. No la dejaron. Grant la agarró del brazo, suave pero firme, y la giró. Las esposas hicieron clic y ella empezó a gritar de nuevo, una retahíla de maldiciones y súplicas que resonaron por la calle. Rick salió disparado, con la cara roja. Apretó el puño. «¿Qué demonios pasa?», rugió, dirigiéndose a los policías. Me tensé, esperando una pelea, pero el joven oficial se movió rápido, bloqueando el paso de Rick. «Retroceda, señor», dijo con voz dura. Rick no escuchó, agitó el brazo, no hacia el policía, sino hacia mí, señalando al otro lado de la calle. «¿Eres tú, pequeño cabrón?», bramó. No me moví, solo di un sorbo a mi café, sosteniendo su mirada. El policía lo agarró, torciéndole el brazo, y Rick se tambaleó, maldiciendo mientras lo sujetaban. Clarissa seguía chillando, con la voz quebrada, mientras la acompañaban a la patrulla. «Está mintiendo. Todos son mentiras». Lloró, pero sonaba débil, desesperada. Los vecinos ya estaban afuera, la señora Henley en su jardín, un par más asomándose por las ventanas, y podía sentir sus ojos fijos en mí, fijos en ellos. Grant empujó a Clarissa al asiento trasero, cerrando la puerta de golpe, mientras el policía más joven mantenía a Rick inmovilizado hasta que dejó de forcejear. «Quédate aquí», le dijo a Rick, y luego se unió a Grant en el coche. Se marcharon, los gritos apagados de Clarissa se desvanecieron en la distancia, dejando a Rick allí de pie, jadeando, mirándome como si pudiera quemarme la casa con la mirada. Dejé mi taza y caminé hasta el borde del porche con las manos en los bolsillos. Rick dio un paso hacia mí, con los puños otra vez cerrados, pero se detuvo en seco, quizá recordando que la policía no estaba lejos. «Estás muerto por esto», gruñó en voz baja y mezquina. «Tal vez», dije, encogiéndome de hombros. «Pero ella prendió el fuego, no yo». «Debiste haberla atado». Su rostro se retorció, y por un segundo pensé que atacaría de todos modos, pero simplemente escupió al suelo y volvió a entrar furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Me quedé allí un minuto más, la calle en silencio otra vez, el peso de todo me dominaba. Clarissa se había ido, arrestada, encerrada, y Rick estaba atrapado, indefenso por una vez. Lo había logrado. Esta vez no fue solo una descarga ni un susto. Les di donde más les dolía. Volví adentro, cerré con llave y me hundí en mi silla, la adrenalina se desvaneció en algo más tranquilo. El jardín seguía hecho un desastre, el cubo de basura, un trozo derretido, pero nada de eso importaba ahora mismo. Había recuperado el control, pieza por pieza, y ya no podían tomarlo a broma. La pelea no había terminado, la mirada de Rick me lo decía. Pero esa noche, había ganado. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, me desperté en una calle que se sentía diferente, más tranquila, más pesada, como si el aire mismo contuviera la respiración. Clarissa se había ido,
encerrada por incendio provocado, y Rick estaba lamiéndose las heridas. Salí con mi café, esperando sentir una especie de victoria, pero fue agridulce. La tierra salada me devolvía la mirada, un trozo muerto donde solía estar mi jardín, y no podía quitarme de encima el peso. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra había dejado cicatrices que no podía ignorar. Tomé un sorbo de café y observé su casa, con las cortinas cerradas, sin señales de vida. La camioneta de Rick estaba en la entrada, todavía manchada de barro de la noche en que le había disparado, y me pregunté cuánto tiempo se quedaría callado. No mucho. Pensé que no era de los que dejaban pasar esto, no con Clarissa entre rejas por mi culpa. El barrio también había cambiado. La señora Henley me saludó desde su jardín, con un poco más de calidez de lo habitual, y vi a otros vecinos mirándome, algunos asintiendo, otros con miradas rápidas antes de darse la vuelta. La noticia se había corrido como la pólvora. El arresto de Rick, la crisis de Clarissa, toda la turbia historia. No estaba seguro de si me veían como un héroe o simplemente como el que había causado problemas, pero no importaba. Ya no me miraban como si yo fuera el problema, y eso era algo. Pasé el día ocupado, limpiando lo último del cubo de basura, ajustando las cámaras por si acaso, pero mi mente seguía divagando hacia Clarissa en esa celda, y Rick furioso al otro lado de la calle. Al final saldría, bajo fianza o en libertad condicional, ¿y luego qué? No fui tan ingenuo como para pensar que era el final. Pasaron las semanas, lentas y tensas. Clarissa regresó una tarde, un taxi la dejó frente a su casa. La observé desde mi ventana mientras salía, con el rostro endurecido y frío, sin bata esta vez, solo vaqueros y una chaqueta, con el pelo recogido. No me miró, simplemente entró, y la puerta se cerró de golpe tras ella. Rick salió un minuto después, cabizbajo, y vi al ayudante del sheriff aparcado cerca, probablemente haciendo cumplir la orden de alejamiento que había solicitado tras el incendio. Ahora no podía acercarse a mi casa, al menos legalmente, y eso me dio un respiro. Pero el silencio de su casa no era paz, era una tormenta que se avecinaba, y la sentía en los huesos. No salieron mucho después de eso. Nada de bebidas en el porche, ni el ruido de un camión acelerando, solo un silencio frío y gélido que se cernía sobre la calle sin salida como una niebla. Entonces, una noche, se rompió. Estaba afuera, revisando el correo bajo las farolas, cuando oí pasos, pesados, deliberados. Me giré y allí estaba Rick, cruzando la calle con paso pesado, con el rostro deformado por algo oscuro. Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme, con las manos en los bolsillos, con naturalidad. Se detuvo a pocos metros, justo fuera de la línea que marcaba la orden de alejamiento, con los puños tan apretados que podía ver cómo se le reventaban las venas. ¿Estás contento ahora?, gruñó, con voz baja y áspera. Nos destruiste, pequeño capullo presumido. Lo miré, su pelo rapado brillando bajo la luz, su mirada desorbitada, y sentí un destello de algo. Lástima, quizá, pero no lo suficiente para ablandarme. No destruí nada, dije, manteniendo la calma. ¿Ustedes dos lo hicieron? Conducir por mi jardín, echar sal, prender fuego, eso es culpa suya. Se acercó un paso más, tanteando el límite, y me tensé, lista para llamar a la policía si lo cruzaba. Te crees muy lista, espetó, metiéndola en la cárcel, arruinándolo todo. Somos el hazmerreír de esta maldita calle por tu culpa. Me encogí de hombros, sin apartar la vista de él. Quizás deberías haberlo pensado antes de arruinarme la vida. Yo no empecé esto, Rick. Abrió la boca, probablemente para gritar, pero entonces algo lo detuvo, una voz aguda y joven, cortando la oscuridad. Déjalo en paz. Me giré, sorprendido, y vi a Aiden, el hijo de 14 años de Clarissa, de su primer matrimonio, saliendo de la entrada. No lo había visto mucho desde que se mudaron, solo era un chico tranquilo y reservado, generalmente pegado al teléfono o jugando a la pelota en el patio trasero. Se acercó, su delgado cuerpo tenso y la cara enrojecida. Rick se giró hacia él, furioso. Vuelve adentro, chico, espetó. Pero Aiden no se movió. No, dijo con voz temblorosa pero firme. Le dijiste que lo hiciera. Mamá dijo que fue idea tuya, el incendio, todo. Ya terminé con esto. Me quedé allí, atónito,
mientras la cara de Rick se aflojaba, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿De qué demonios estás hablando?, gruñó. Pero Aiden no se acobardó. Me lo dijo anoche. La presionaste para que se metiera con él, para vengarse. Te escuché. Rick dio un paso hacia él, con la mano levantada como si fuera a agarrarlo, pero Aiden se apartó bruscamente y se giró hacia mí. Lo siento, señor Shaw, dijo con la voz entrecortada. Al principio pensé que era solo una broma, lo del camión, pero no. No sabía que se pondría tan mal. No sabía qué decir, tenía un nudo en la garganta, sorprendido por este chico ahí parado, soltándolo todo. Tranquilo, Aiden, logré decir. Cuesta mucho decir eso. Asintió, rápido y brusco, luego se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando a Rick allí parado, congelado. Rick permaneció inmóvil un buen rato, con los puños relajados y los hombros hundidos. Me miró con una mirada de dolor, murmuró, esto no ha terminado, y cruzó la calle con dificultad. Pero esta vez no parecía una amenaza, sino un hombre que se había quedado sin fuerzas. Lo vi irse, con la puerta cerrándose de golpe tras él, y me quedé allí, en silencio, procesándolo todo. Las palabras de Aiden resonaban en mi cabeza. Rick la había empujado, y ahora su propio hijo se había vuelto contra ellos. Su reputación estaba arruinada, su familia se estaba desmoronando, y esta vez ni siquiera tuve que mover un dedo. Volví adentro, cerré con llave, y me senté con mi café, mientras la noche me envolvía. No era alegría lo que sentía, no exactamente. Era algo parecido al alivio, mezclado con un dolor extraño que no podía identificar. Se estaban rompiendo, y yo había contribuido a que sucediera. Eso fue suficiente por ahora. Desperté con una mañana más luminosa que cualquier otra que pudiera recordar desde que Clarissa y Rick se mudaron. El sol brillaba, proyectando largas sombras sobre la calle, y su casa permanecía en silencio, sin el ruido de camiones, sin caminar por el porche, solo quietud. Salí con mi café, el aire fresco con ese toque otoñal, y miré mi jardín. La mancha de sal seguía allí, una fea cicatriz donde antes florecía mi jardín, pero hoy no dolía tanto. Había oído rumores en el vecindario, sobre todo por los susurros de la señora Henley, que Clarissa y Rick estaban recogiendo sus cosas. El cartel de Se vende se colocó una semana después del escándalo de Aiden, y para finales del verano, ya no estaban. No hubo una gran despedida. No hubo una última oportunidad. Solo un camión de mudanzas una noche y una casa vacía la mañana siguiente. Me quedé allí, tomando un sorbo de café, mirando las ventanas vacías del otro lado de la calle, y sentí que algo se instalaba en mí. No era precisamente triunfo, sino una especie de paz que no había tenido en meses. Los días siguientes se convirtieron en semanas, luego en meses, y el callejón sin salida empezó a sanar. Los vecinos venían más. La señora Henley se ocupaba de su jardín. Brielle voló su dron. Incluso la tranquila pareja de la cuadra empezó a plantar sus propias flores. Mi jardín permaneció vacío un rato, la sal impedía que creciera nada, pero no tenía prisa. Me sentaba en el porche todas las noches, con un café en la mano, viendo cómo la calle volvía a la normalidad. No supe mucho de Clarissa y Rick después de que se fueron, solo rumores de que se habían mudado a un apartamento al otro lado de la ciudad, que seguían peleados, que seguían resentidos. No me importó lo suficiente como para indagar más. Habían desaparecido de mi vida, y eso era todo lo que importaba. Pero entonces, una fresca mañana de otoño, oí que llamaban a mi puerta, suaves pero insistentes. Dejé mi taza, curiosa, y la abrí para encontrarme con Aiden allí de pie, con una pequeña maceta en las manos. Parecía diferente, más alto quizás, o simplemente menos encorvado. Su cabello oscuro estaba desordenado bajo una gorra de béisbol. «Hola, señor Shaw», dijo, cambiando el peso del cuerpo, con voz tranquila pero firme. «¿Yo? Traje esto. Para tu jardín». Parpadeé, me pilló desprevenido y cogí la maceta. Una pequeña caléndula, sus flores amarillas contrastan con el verde. «Gracias», dije, colocándola en la barandilla del porche. «No tenías por qué hacerlo». Se encogió de hombros, pateando el escalón con su zapatilla. Quería hacerlo. Estamos mejor ahora. Otro lugar. Mamá sigue enojada, pero ya no. No sé,
está loca como antes. Simplemente no quería que pensaras que todos éramos así. Lo miré, al chico que se había enfrentado a Rick esa noche, y sentí una calidez inesperada. Cuesta mucho decir eso, Aiden, dije, sintiendo eso. Te lo agradezco. Asintió, rápido y torpe, luego murmuró una despedida y se fue, con las manos metidas en los bolsillos, mientras desaparecía calle abajo. Me quedé allí un minuto, sosteniendo esa plantita, y algo hizo clic. Había pasado meses luchando, poniendo trampas, buscando pruebas. Diablos, convertiría mi jardín en un campo de batalla solo para detenerlos. ¿Pero esto? No se trataba de venganza. Se trataba de seguir adelante. Llevé la caléndula adentro, agarré una pala y me puse a trabajar. El lugar con sal seguía muerto, pero cavé alrededor, abriendo un nuevo espacio cerca del porche donde la tierra estaba limpia. Planté allí el regalo de Aiden, apisonando la tierra, sintiendo la tierra bajo mis manos otra vez. No era mucho, solo una planta, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, agregué más. Margaritas, tulipanes, incluso un par de rosales que compré baratos en la ferretería. Los vecinos se dieron cuenta, la señora Henley me trajo unos esquejes de su jardín, y Brielle empezó a pasarse con su perro, un chucho desaliñado llamado Rusty, para ver cómo iba. «¿Se ve bien, señor Shaw?», decía, con su zumbido zumbando por encima de mí, y yo asentía, secándome el sudor de la frente. El jardín fue recuperando su esplendor poco a poco, y con él, la calle volvió a cobrar vida. Me sentaba allí todas las tardes, con el café humeando al aire fresco, viendo cómo las flores captaban la última luz del día. Las huellas de los neumáticos se desvanecieron, la cerca rota se reconstruyó, esta vez más fuerte, y esa zona de sal empezó a ablandarse, y la hierba empezó a crecer donde antes no crecía nada. No era lo mismo de antes, no podía serlo, no después de todo, pero volvía a ser mío, y eso bastaba. Brielle se convirtió en una visita habitual, su perro se revolcaba en mi jardín mientras me contaba sobre la escuela o sus últimos trucos con drones. Anoche grabé un mapache, decía sonriendo, y yo reía, sintiéndome más ligera que en años. La señora Henley empezó a llamarme a tomar el té a veces, y yo iba, escuchándola hablar de sus nietos, mientras el silencio se transformaba en algo reconfortante. Una noche, mientras las hojas se volvían doradas y rojas, me senté en el porche, con una taza caliente en las manos, contemplando el jardín. No era perfecto, algunas plantas estaban desaliñadas, otras aún pequeñas, pero crecía, firme y seguro. Pensé en Clarissa y Rick, en el caos que habían desatado, en las noches que pasé enfadada y sin dormir. Luché con todas mis fuerzas para detenerlo, y gané, no con puños ni gritos, sino con paciencia, con constancia, con gente como Brielle y Aiden que me ayudaron cuando menos lo esperaba. Ya no los odiaba, no necesitaba hacerlo, se habían ido, y yo seguía aquí, en mi casita tranquila, con mi jardín intacto. Tomé un sorbo de café, con la amargura familiar y agradable, y exhalé profundamente. La pelea había terminado y las flores habían vuelto. A veces, me di cuenta de que no se trata de venganza, sino de recuperar lo que es tuyo y dejar ir lo demás.